Bueno, muy buenas tardes, queridas y queridos colegas. La sesión de hoy ha sido convocada con el objeto de poder continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo, boletín 14.310-35. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas al ministro de Desarrollo Social y Familia, el ministro Giorgio Jackson, al ministro de Salud subrogante, Cristóbal Cuadrado, que también nos acompaña en esta ocasión a través de la modalidad remota. Del Ministerio de Educación nos acompaña la asesora Gabriela Izquierdo y también saludamos a los asesores del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social, que también se encuentran presentes. Me ha dicho el señor secretario que no hay cuentas. Si les parece a las señoras y señores senadores, le queremos ofrecer de inmediato la palabra, dado que esta es una comisión que tenemos solo una hora y que ha sido fundamentalmente convocada para conocer la última indicación del Ejecutivo respecto de los temas de cuidados. Le ofrezco de inmediato la palabra al señor ministro subrogante. Me han señalado que es quien va a comenzar en esta exposición, y luego al ministro de Desarrollo Social. Ministro Cuadrado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En su intermedio, quiero saludar a toda la comisión, volver a mencionar el compromiso que tiene nuestro gobierno para impulsar este proyecto de manera coordinada, en un trabajo coordinado entre los ministerios y con el trabajo también prelegislativo, ¿no? La reunión que han sostenido nuestros asesores también el día lunes, que se materializa también en estas indicaciones que nos parecen muy importantes para seguir fortaleciendo el espíritu de este proyecto y que realmente sea una respuesta que sea, desde el punto de vista de la política pública, lo más integral posible. En ese sentido, dado que el objetivo de esta sesión es principalmente poder conversar en detalle con respecto a las indicaciones, si le parece bien, quiero darle la palabra al ministro Jackson para que pueda entrar en materia con respecto a las indicaciones de cuidado, que son la materia de interés. Bueno, muchas gracias al ministro subrogante de Salud. Le ofrezco la palabra al ministro de Desarrollo Social. Pueden ver que no le tapen la cámara porque, perdona, es que es muy incómodo que su imagen esté medio tapada. ¿Hay alguna cámara? Si es que le pedimos al equipo de TV Senado, tenemos 4 pantallas en la sala de la biblioteca, pero ahí estamos. Muchas gracias. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los honorables senadores y senadoras. De antemano, disculpar la descoordinación de la semana pasada, en la que pudimos quizás haber no tenido tanta claridad respecto a la indicación o el plazo de indicación que ustedes estaban ofreciendo abrir. Creo que después de eso pudimos reunirnos tanto con el Ministerio de Salud como también el Ministerio de Educación en las distintas coordinaciones que se hacen a partir de este proyecto, y de esa forma poder hoy día traer las indicaciones que estamos presentando, que son 3 indicaciones, 2 al articulado permanente y una de carácter transitorio, que van un poco en la línea de lo que mencionaba también el ministro subrogante de Salud, reafirmando el compromiso que tenemos como gobierno y el compromiso del presidente de la República para incorporar, incluir la mirada de los cuidados, y para eso en un proyecto tan importante como este, en el marco y entendiendo, tal como lo mencionaba en la sesión pasada, que como Ejecutivo y en particular desde el Ministerio de Desarrollo Social nos ha tocado en conjunto con el Ministerio de Mujer y Equidad de Género y también otros ministerios asociados ver la planificación de lo que queremos pueda traducirse en un sistema nacional de cuidados en el cual podamos, por supuesto, reconocer y poder generar una oferta programática para todas las personas, particularmente mujeres que son en su mayoría, que dedican muchas de sus jornadas a las labores de cuidado, y cómo podemos generar una corresponsabilidad social.
No sé si ustedes tienen acceso al comparado ahí para poder ir comentándoles cuáles son las indicaciones, Presidenta. Todos tenemos el comparado en nuestras manos, ministro. Perfecto. Bueno, para explicarles un poco en qué constan estas tres indicaciones, la primera indicación, lo que nosotros estamos haciendo es incorporar una nueva letra en el artículo 2. Esto va en concordancia con el proyecto original, con una redacción distinta, donde nosotros introducimos dentro de los conceptos la persona cuidadora de otra persona en el espectro autista. Ponemos una redacción para efecto de la ley, o sea, para que quede en la ley, tomando el concepto del artículo sexto en su letra D de la ley 20.422. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos es tener una descripción también de las personas que cuidan y que tuvieron un diagnóstico, ojalá siempre oportuno, pero que tenga y cuente con un diagnóstico. Y al mismo tiempo que se encuentre en alguna situación de discapacidad o dependencia, bueno, y eso, por cierto, que va a tener que ver con el nivel del diagnóstico. En segundo lugar, en el artículo sexto, sobre el abordaje integral del espectro autista, nosotros estamos incorporando una nueva letra, que en este caso la letra H, en la que establecemos como dentro del abordaje el promover que los cuidados otorgados a las personas en el espectro autista, que así lo requieran, por encontrarse en una situación de dependencia de acuerdo a los términos de la letra E del artículo sexto de la ley 20.422, deban siempre ejercer... ¿Perdón? ¿Se quedó pegado? ¿Se quedó pegado un poco? No escucho, no escucho. No, está bien, solo que estábamos indicando el número de las páginas en donde están las indicaciones que usted está leyendo, ministro. Perdón. En este momento usted está leyendo la página 37 del comparado. La página 37. Y bueno, ahí lo que nosotros estamos incorporando es esta promoción respecto a los cuidados otorgados por las personas como en el espectro autista que así lo requieran, por encontrarse en una situación de dependencia, de acuerdo a los términos de la letra E del artículo sexto de la ley 20.422, que para que deban siempre ejercerse respetando el desarrollo personal de la persona en el espectro autista y el resguardo de su autonomía y el derecho a vivir una vida independiente. ¿Ya? Eso es una segunda línea que hace referencia también a los cuidados, en una línea que nos hicieron ver y que creíamos era importante respaldar en modo de indicación. Y respecto al artículo transitorio, con la finalidad de no tener regulaciones superpuestas, como mencionábamos anteriormente, estar trabajando ya en el prediseño de un sistema nacional de cuidado en el cual vamos a necesitar mucho trabajo prelegislativo, así que desde ya anuncio la disposición por parte del Ejecutivo para hacer partícipe a esta comisión y las que ustedes estimen necesarias para poder realizar un trabajo prelegislativo. Nosotros estamos proponiendo un artículo transitorio que, una vez tengamos una ley marco de cuidados, se deroguen estos conceptos para que no haya, los conceptos que estamos agregando ahora referentes a los cuidados, para que no haya superposición de los mismos, de tal manera de cuidar la coherencia de alguna forma jurídica entre los distintos cuerpos legales. Adicionalmente a estas indicaciones que nosotros estamos presentando hoy día, nosotros también queremos contarles un poco en términos administrativos en qué hemos estado. La semana pasada anticipábamos algunas cosas del trabajo que se ha estado realizando desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque en el mes de noviembre nosotros vamos a tener la apertura de un módulo dentro del Registro Social de Hogares, que lo que permita es complementar la información que hoy día existe en el Registro Social de Hogares, y de qué forma, o sea, ¿para qué? Para contabilizar, identificar también características y necesidades concretas de la población que es cuidadora, ¿ya? Y por lo tanto, de esa forma, nosotros los objetivos que tenemos es poder tener un registro, o sea, en este caso un módulo que permita complementar el registro social de hogares y también al mismo tiempo poder otorgar ciertas atenciones preferentes a las personas que cuidan, ¿ya? Y esto no es solamente o exclusivamente para las personas que tengan a su cuidado personas que estén dentro del espectro autista, y por lo tanto también se hace extensivo a las personas que determine el módulo que corresponden a cuidados.
Entonces, en ese sentido, el módulo lo estamos trabajando tanto desde la Subsecretaría de Evaluación Social como también la Subsecretaría de Servicios Sociales, y la idea es poder, en ese entonces, después de entregar una credencial o una identificación, que puede ser incluso a través del código QR que esté indexado, el código QR que uno tiene en el carnet de identidad, para que esas personas puedan tener atención preferente en algunos servicios en los que estamos trabajando para poder tener convenios. ¿Ya? Convenios con distintos servicios de reparticiones públicas, empresas públicas o servicios que estamos sumando, de tal manera de aumentar la oferta programática para las personas que se dedican a los cuidados. Con estas dos cosas, nosotros sabemos que hay mucha expectativa respecto al tema de cómo abordamos a las principalmente mujeres, pero hombres y mujeres que se dedican a las labores de cuidado. Nosotros estamos con esto dando un paso adelante, entendiendo que la mayoría de las cosas que nosotros queremos incorporar como oferta programática para las personas que desarrollan los cuidados va a estar dada con la ley marco de cuidados que nos permita, lo más probable, durante el próximo año comenzar ese debate. Es todo lo que le puedo informar ahora, Presidenta, y muy atento a los comentarios, observaciones o dudas que tengan para hacernos. Muchas gracias a los señores ministros que nos han compartido en el día de hoy los alcances de las nuevas indicaciones. Le ofrezco la palabra al senador Felipe Kast. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al ministro subrogante de Salud, al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Bueno, hemos tenido varias reuniones, varias sesiones, y yo le agradezco, Presidenta, la celeridad que le ha dado a este tema, pero hemos venido construyendo un consenso que desgraciadamente vemos que no se aborda en esta propuesta. De hecho, más allá de denominar o promover el tema de los cuidados, no hay nada concreto en ninguna de las indicaciones actual. Y no solo eso, creo que el proyecto de ley en su conjunto no es más que un pliego de buenas intenciones y por lo tanto no contempla, por ejemplo, la incorporación de un programa social activo dentro, por ejemplo, del Chile Crece Contigo, que permita el seguimiento continuo de la situación de diagnóstico temprano, de acompañamiento, de terapias y que permite una verdadera inclusión. Por lo tanto, la pregunta que yo le hago al ministro Jackson y al ministro subrogante de Salud es si es que vamos a tener alguna instancia de verdad, de diálogo con los asesores legislativos nuestros, con nosotros mismos, con los ministros, para ver la verdadera voluntad de hacer un proyecto de autismo en serio. Porque si esto va a ser un saludo a la bandera simplemente declarativo, que se promoverá, al final del día, en la práctica no va a haber ningún derecho social garantizado, la verdad que creo que las organizaciones sociales se merecen saberlo. Y lo que está escrito aquí, al menos, por el momento, no es más que eso. Así que yo le pediría al ministro Jackson y al ministro subrogante de Salud si es que se va a generar esa instancia, cuándo se va a generar esa instancia, y si no, bueno, que se sepa y que no sigamos generando expectativas de un tema que es fundamental para la ciudadanía. Se ha generado un debate muy rico en distintos medios de comunicación, producto de que este es un tema invisibilizado por décadas y que sabemos que está en el centro de la política de inclusión que debería tener cualquier país que se quiera decir a sí mismo que tiene una política de inclusión. Muchas gracias, senadora Isabel Allende. Ministro Jackson, también ministro subrogante de Salud, y decirle que yo valoro el que por lo menos haya estas indicaciones que intentan recoger, digamos, de alguna manera las inquietudes que se han manifestado en diversas sesiones, particularmente en relación a las cuidadoras y cuidadores. Yo creo que a lo menos recoge parte de la inquietud, pero yo sugeriría que eso después se viera complementado con nuestras propias indicaciones, que de alguna manera siento que son quizá un poco más específicas, y de esta manera un trabajo en conjunto para lograr un mejor contenido. También entiendo que quiera el gobierno regular más en profundidad con una futura ley el tema de cuidado, que es incluso más amplio y se entiende. Sin embargo, es complejo de que nosotros estamos a la expectativa de una ley que todavía no se ha presentado, que no tiene fecha y que todos sabemos que tiene una tramitación que no va a ser tan rápida. Y por lo tanto no podemos estar completamente supeditados a la presentación de esa ley. Y yo creo que ahí hay que tener bastante cuidado porque
porque, bueno, no sabemos, que ya he dicho, los tiempos, no sabemos, digamos, en qué términos, un largo etcétera, por decirlo de alguna manera, porque, claro, aquí hay una dependencia severa y necesitamos dar ciertas seguridades ahora y no poder remitirnos a la posibilidad de un proyecto que va a entrar una vez promulgado en funcionamiento, no sé, a lo mejor un par de años más o lo que sea. Es hoy cuando tenemos que avanzar en cómo protegemos, cómo cuidamos, cómo ayudamos, digamos, a las propias personas y sobre todo al entorno del espectro autista. Entonces eso creo que es bastante importante. Y no sé, además, si estas nuevas indicaciones van a tener un informe financiero, porque todo esto es cierto que puede quedar en buenas intenciones si no se ve amarrado con un presupuesto. Esto es fundamental. Si no hay recursos adicionales, realmente va a estar muy difícil que esto tenga una concreción, que es lo que esperan estas organizaciones que nos han estado acompañando y que han planteado este tema de hace tiempo y que su conducta permanente, digamos, ha logrado que estemos como estamos hoy día, funcionando incluso 3 comisiones unidas. Y por último, Presidenta, yo creo que corresponde que hagamos una cierta metodología de trabajo, porque tenemos muchas indicaciones y nuestras y ahora estas del Ejecutivo, y yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo, porque somos 3 comisiones unidas. Y yo les sugiero que busquemos una metodología de trabajo. No sé si van a ser los asesores nuestros junto al gobierno, se van a trabajar previamente, pero algo tenemos que hacer para poder avanzar. De otra manera nos podemos también quedar un tanto entrampados en términos del tiempo que nos tome revisar cada una de estas indicaciones. Probablemente se puede hacer en paralelo un trabajo con los asesores y el gobierno y generar, digamos, sobre todo aquellas que puedan reunir mayor consenso e ir probablemente dejando aquellas que seguramente van a necesitar una revisión mayor. Yo creo que eso es sumamente importante, que busquemos un camino al respecto a eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo varias palabras solicitadas. Voy a proceder a señalarlas. El senador Juan Luis Castro, me he inscrito yo también, el senador Iván Flores, el senador Gaona, no, senador Castro. Saludar a los ministros presentes, a ambos, y preguntarle al ministro Cuadrado si, además de todo el capítulo del cuidado sociosanitario que se ha puesto en el tapete con las últimas indicaciones, echamos de menos las garantías de atención preferente en materia de salud. Entonces, quisiera tratar de comprender cuál es el alcance que va a tener esta dimensión, porque este es un punto neurálgico de este proyecto de ley. Y esto es una cosa que aquí se ha madurado mucho y es consensual de todos los parlamentarios, que no puede no estar, justamente por el drama y la peregrinación permanente que tienen las familias de no llegar a determinados profesionales, especialistas, etcétera, y que no tenemos una opinión clara del Ejecutivo acerca de ese punto de accesos que son claves en el desarrollo de esta condición. Esa es mi pregunta, Presidenta, para el ministro Cuadrado específicamente. Bueno, muchas gracias al senador Castro. Yo solo quiero hacer presente que nosotros habíamos concluido el periodo de indicaciones y habíamos comprometido también con las organizaciones comenzar a votar este proyecto. Pero fue una solicitud del Ejecutivo el que abriéramos una ventana adicional para ingresar indicaciones en materia de cuidados, que el propio presidente, además, en una intervención pública hace pocos días, señaló que era parte integrante de este proyecto. Y compartiendo con lo que han señalado tanto el senador Kass, la senadora Allende y el senador Castro, en que estas indicaciones igual, más allá de valorar la intención, nos deja con muchas dudas, porque efectivamente no hay aquí una garantía para las cuidadoras. Y lo que es más complejo es que el informe financiero que acompañan a este último paquete de indicaciones presentados por el ministro de Desarrollo Social señala que no irrogan un mayor gasto fiscal respecto de los informes financieros que han antecedido esta discusión. Entonces, la verdad, creo que el informe financiero nos da un portazo respecto de todo lo que significa la aspiración en que efectivamente exista
una garantía para las cuidadoras de aquellas personas espectroautistas. Y yo comparto lo que ha señalado la senadora Allende, en que colocar todo el esfuerzo en un proyecto futuro de política nacional de cuidado sin comenzar paulatinamente es, en nuestra experiencia también, una apuesta demasiado riesgosa respecto de lo que han sido además las largas esperas de una población que hoy día está, que es parte integrante de la discusión de este proyecto de ley, y me refiero a toda la comunidad espectroautista que ha estado contribuyendo en esta iniciativa. Entonces, por lo menos déjeme decirle que, ministro, que todo este tiempo que hemos esperado estas indicaciones de cuidadora, al momento de que tenemos la posibilidad de leerlas, distan mucho, no digo de nuestras aspiraciones, de las aspiraciones y de los compromisos que también se han tomado con las propias organizaciones por parte del Ejecutivo. Senador Chaguán. Presidenta, ¿cómo lo planteo? Tenemos un problema yo diría, estructural. Y yo quiero aprovechar que están el ministro Jackson y también está el ministro subrogante o subsecretario de Salud Pública. Tenemos un problema, yo diría, estructural del gobierno en términos de la producción de indicaciones y de poder acompañar el proceso legislativo. Y se lo quiero decir con mucha franqueza, porque en la Comisión de Salud no pudimos ver 5 proyectos la semana anterior porque no llegó ninguna indicación del gobierno. Esta jornada lo mismo. Entonces yo quiero decir que tenemos un problema estructural. O no hay diálogo en el propio gobierno y falta diálogo entre los ministros y la IPRE, como ocurre en algunos proyectos de nuestra Comisión de Salud, o también eso se replica en otras. Entonces, yo quiero un poco sincerar la conversación. Uno, que nos digan, no, ¿sabe qué más? No hay recursos. Y por último, sacamos el proyecto en la medida de lo posible y sacamos el proyecto en las condiciones que tenemos. Pero yo lo que yo quiero recomendar al gobierno, porque lo que queda finalmente es que el Parlamento no se hace cargo de los problemas y de temas tan importantes como este. Entonces, por último, ¿sabe qué más? Mire, en materia de cuidado vamos a poner en tabla el proyecto que está en la Comisión de Salud, que hay un proyecto y que yo pedí que se pusiera en tabla la próxima semana, y lo sacamos de este proyecto para poder despachar esta iniciativa en la medida de las posibilidades y con lo que contamos. Pero sinceremos el diálogo, porque lo mejor es no fallarle a la gente que tiene expectativas respecto de este proyecto. Entonces, es mejor acotar el proyecto con lo que podamos sacar ahora, y el resto lo dejamos para la otra iniciativa que está en la Comisión de Salud, de acompañamiento de los cuidadores, y lo revisamos y vemos cómo lo sacamos y tratamos de llegar a un acuerdo en ese proyecto. Pero lo peor que podemos hacer es finalmente tener un proyecto maximalista que abarque todos los temas que nos gustaría que estuviesen acá, y finalmente terminamos entrampando algo que fue recibido como una buena noticia, que están 3 comisiones unidas trabajando para sacar adelante un proyecto de TEA. Entonces, yo le pido al gobierno, y esto no es una, créanme, de verdad que no es una crítica de trinchera, no. Es simplemente manifestarle al gobierno, avancemos en la medida de lo posible en los temas en que cuentan con los recursos, y por último vamos separando el proyecto y vamos dando una salida para que a lo mejor en el tercer trámite, si es que hay modificaciones, podamos resolver el tema. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al senador Gaona, luego la senadora Claudia Pascual. Gracias, Presidenta. Yo recuerdo que cuando iniciamos esta discusión, precisamente en lo personal, yo mismo comenté que yo creo que estábamos siendo demasiado ambiciosos con lo que queríamos hacer con este proyecto. Yo soy autor del boletín 14549-35 que remitía esto de la situación de autismo a materias de salud. Entonces, cuando empezamos a agregarle, que es lo ideal, agregarle todo lo demás en un solo proyecto, genera este problema de que yo creo que efectivamente
a mí me da la impresión de que más allá de los problemas que pueda tener el Ejecutivo, yo creo que sencillamente no hay los recursos como para poder enfrentar esto de manera integral de una sola vez. Y yo creo que ese sinceramiento tiene que venir por parte del gobierno, ya sea en materias de salud, porque también en las indicaciones del Ejecutivo habla de promoción, lo decía el senador Kass, habla de promoción de la inclusión, y lo que nosotros estamos buscando es garantizar la atención interdisciplinaria y el derecho a distintas materias en salud de las personas del espectro autista. Por tanto, yo aquí la palabra la tiene el Ejecutivo en el sentido de que efectivamente hasta dónde pueden llegar. Y a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno, y yo trataría quizás de darle gradualidad a esto y que efectivamente podamos hacer un proyecto o una ley que vaya cumpliendo con las expectativas gradualmente, porque si no finalmente va a ser letra muerta. Vamos a escribir acá que tienen derecho a tales cosas y finalmente en la práctica nada de eso va a ocurrir porque no está el presupuesto, porque no están las condiciones, en fin. Así que, Presidenta, yo le pediría que el Ejecutivo sincerara un poco la conversación, hasta dónde pueden llegar, y que pudiésemos sobre esa base quizás continuar con el proyecto tal como está, si es que efectivamente existen los recursos para poder hacerlo, o definitivamente poder gradualizar esto en distintos proyectos de ley, pero ya empezar a garantizar algunas cosas, especialmente en materias de salud, que por lo menos es la principal preocupación que me han manifestado a mí las distintas organizaciones que trabajamos juntos este boletín 14549-35 hace un año y medio atrás. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la senadora Claudia Pascual. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos los y las senadoras y también por su intermedio, Presidenta, al ministro Jackson y al ministro subrogante Cuadrado de Salud. Yo quisiera manifestar algunos matices en relación a los senadores que me han antecedido en materia de las expectativas o en materia de promover ahora proyectos más acotados de lo que hemos estado tratando de establecer durante tanto rato a partir de lo que hemos conversado después de escuchar las audiencias. Yo no pretendo llegar a un maximalismo, pero lo que sí quiero decir es que tenemos que hacernos cargo también de una expectativa que hemos generado, de una tramitación conjunta, y creo que la gradualidad se puede abordar desde este mismo proyecto. No es necesario sacar artículos para poder ser gradual. No sé si me explico lo que quiero decir. Creo que podemos abordar si efectivamente son plazos, si vendrán nuevos estudios económicos más adelante, etcétera, etcétera. Yo creo que se puede abordar esa gradualidad. Lo segundo que quiero plantear es que me parece bien valorar, digamos, en el mismo sentido que lo decía la senadora Allende y Proboste, la definición de cuidadora, más en el tono de lo que se había hecho por parte de los senadores, las senadoras y las propias organizaciones. Sin embargo, creo que es posible y no necesariamente siempre implica o irroga tanto gasto más el poder fomentar la atención preferente a las personas TEA y sus cuidadoras. Creo que eso es factible en el sentido en el marco, digamos, de las leyes de derechos del paciente, etcétera. Yo creo que es factible buscar esa conversación. Y por otro lado, comparto plenamente lo que dijo la senadora Proboste en relación y la senadora Allende también, a propósito de que representamos también la mirada, digamos, de las mujeres cuidadoras en particular que nos han pedido estar en esta materia. Yo soy, ministros, por su intermedio, Presidenta, una de las personas que puedo tener más expectativas con respecto al Sistema Nacional de Cuidado, y tengo incluso además en el cuerpo el debate del establecimiento de las bases del Sistema Nacional de Cuidado del gobierno de la Presidenta Bachelet II. Por lo tanto, puedo decir cuánto uno puede alcanzar, cuánto queda en el programa piloto y cuánto es el establecimiento propiamente tal del sistema. No por eso ser experta, lo que quiero decir es que uno se choca, digamos, con esas cosas. Sin embargo, me parece que dejar todo a futuras legislaciones, a futuras políticas, cuando sabemos además, cuando tenemos un Parlamento que no tramita todo en los tiempos ideales que a todos nos gustaría, me parece que es no dar cuenta de lo que se necesita hoy con la ciudadanía y en particular con las actoras y los actores que están detrás de este proyecto. Desde el punto de vista de las organizaciones. Y creo que desde esa perspectiva uno puede entender
que haya una gran cantidad de cosas que se van a mejorar en el marco que hayan políticas integrales del Sistema Nacional de Cuidado, que se establezca un diseño de mejor manera y se produzca con respaldo legislativo, pero eso no obsta a que hayan definiciones acá, insisto, no solo meramente conceptuales, sino que produzcan acciones concretas desde el día de hoy. Y finalmente, ministros, yo creo que como Ejecutivo podríamos esperar, nosotros solicitarle, yo le solicito, digamos, que el Ejecutivo esperar de verdad un trabajo que permita con los 3 sectores del Ejecutivo que están involucrados en este proyecto, que es salud, que es desarrollo social, que es educación, un trabajo con las comisiones unidas que se están acá. Y ese trabajo, me van a disculpar a lo mejor otros senadores y senadoras que a lo mejor lo pueden entender así, pero yo creo que, dado el tiempo que llevamos escuchando las audiencias y el tiempo que nos dimos para instalar las indicaciones, no creo que sea meramente técnico. Creo que estamos ya en fase de un tema de verdad de colocar un debate más deliberativo político, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo puedo, no sé, lo pongo como ejemplo, me puedo preguntar, bueno, ¿este proyecto va a responder o no va a responder a las modificaciones del artículo 170 en materia de educación? ¿Va a responder o no a más, en el futuro, a más cobertura de escuelas especiales para personas TEAs y no solo para personas en situación de discapacidad distintas, digamos, a las que tenemos hoy día? Entonces, por decir algo, pero para no colocar esos ejemplos concretos, lo que quiero decir es que yo creo, ministros, por su intermedio, presidenta, si es posible de verdad abordar un trabajo. Yo sé que todo el mundo siempre dice, no, que las asambleas no sirven, pero creo que se pueden establecer espacios de trabajo mucho más acotados y con espacios de trabajo de deliberación política previo a la votación de cada una de las indicaciones, porque si no, efectivamente, va a ser complejo la tramitación de lo que queda de este proyecto. Eso, presidenta. Gracias. Muchas gracias a la senadora Claudia Pascual. Tengo inscrito también al senador Iván Flores. Ministros, le devolvemos la palabra. Ministro Cuadrado, que tuvo usted consultas del senador Juan Luis Castro. Perdón. Sí. Perdón, ministro, antes de ofrecerle la palabra, había pedido la palabra complementaria el senador Felipe Casa. No, simplemente complementar lo que estábamos diciendo en el sentido de, yo discrepo con algunos de mis colegas, yo creo que de verdad tener un proyecto que sea meramente declarativo, dadas las expectativas que se han generado, lo encuentro grave. Yo creo que erosiona la fe pública, erosiona la confianza en este Congreso, erosiona la confianza en el Ejecutivo. Y por eso solamente decirles que cuando estamos hablando de un proyecto que tiene un informe financiero cercano a $1 millón, siendo que, no sé, el ingreso ético familiar en su minuto eran $120 millones, el año pasado solo los funcionarios públicos en el IFE, solo los funcionarios públicos, que más encima no vieron disminuido nada sus ingresos durante el año pasado, recibieron más de $1.000 millones en bonos. Solamente para que entendamos la magnitud de los recursos que maneja el Estado. Por lo tanto, yo por lo menos quiero decir, yo con un proyecto de esta naturaleza creo que es de verdad una burla a las organizaciones y a las expectativas que se han generado. No solamente en el tema de cuidadoras, en el tema de diagnóstico temprano, en el tema también de las terapias, en el tema del acompañamiento continuo, incluso para los adultos. Por lo tanto, yo desde ya les digo, o hacemos algo en serio, o si no, de verdad vamos a transformar esto en una sensación de directamente mentira a la ciudadanía, porque no va a cambiar nada. Luego, con todas sus letras, yo por lo menos no estoy dispuesto a aprobar un proyecto de esta naturaleza en estas condiciones. Gracias, senador Iván Flores. Gracias, presidenta. Tuve que salir a una reunión urgente. Sin embargo, sin haber escuchado solamente la parte final de lo que plantea el colega Cast, en principio, las 3 indicaciones que ha planteado el gobierno me parecen razonables, excepto las transitorias porque se relativiza
la puesta en marcha de este proyecto, en la eventualidad que sea aprobado, porque lo deja supeditado a algo que pudiera pasar. Y en el que pudiera pasar y no pase, finalmente se genera ese limbo y ese espacio de incertidumbre que efectivamente es lo que no necesitan las personas que están en esta condición, lo que necesitan estas personas, y valoro que se haya considerado la individualidad, la independencia, su propia autonomía, su propia valoración en este proyecto. La verdad es que lo que ellos necesitan es justamente certezas, y eso no está expresado en la última indicación transitoria. Ahora, en todo caso, si bien es cierto el proyecto, el solo hecho de que se esté escribiendo esta nueva parte de la historia se valora, claramente tiene falencias que no permiten resolver los requerimientos de las familias, de las personas que están en la condición del espectro autista. Yo ya siento de que esto es o el todo o nada, no hay espacio para más modificaciones o mejoras del proyecto. Entonces aquí o lo aprobamos o lo rechazamos, no tenemos más espacio para hacer las necesarias correcciones que el contexto hoy día de la ciudadanía y de las familias que están en la condición expresada en el proyecto necesitan. Yo creo que es un proyecto que tiene faltas, que necesita más robustez, que necesita más yo diría más compromiso por parte del Estado de Chile, dado que no es precisamente lo que hoy día en la Comisión de Salud discutíamos respecto de las enfermedades raras. Esto no es una enfermedad rara, es una condición que es distinta, completamente distinta, y que puede hacer la enorme diferencia de la integración total o la integración a medias. Esta es hoy día es un requerimiento ético por parte del Estado de Chile para aquellas personas que sin mayores dificultades o comparativamente con otras situaciones de salud, hoy día sí pueden lograr la plena integración si se les aplican las herramientas y los apoyos necesarios. Y eso no está del todo reflejado en este proyecto. Presidenta, manifiesto mi preocupación al respecto. Gracias. Muchas gracias al senador Iván Flores. Ahora sí le devolvemos la palabra a los ministros para que puedan responder las consultas. Comencemos con el ministro subrogante de Salud, Cristóbal Cuadrados, que recibió ahí preguntas bien puntuales también, ministro. Sí, muchísimas gracias, presidente. Yo quiero pasar a responder algunas de las inquietudes. Quiero primero decir con mucha responsabilidad que este es un proyecto en el cual, como gobierno y en conjunto con ustedes, estamos haciendo un esfuerzo significativo para poder llegar con una política pública que sea integral, que sea comprensiva para las personas en el espectro autista y también a sus familiares, a cuidadores y cuidadoras que están relacionadas a personas en el espectro autista. Hay aspectos que se mencionan y se plantean en las preguntas de los senadores y las senadoras, partiendo por los temas de accesibilidad, ¿no? Quiero también ser muy claro de que este es un proyecto que permite avanzar de manera muy significativa en el desarrollo de la red asistencial para la detección, diagnóstico y atención de las personas en el espectro autista. Recordando también que en el segundo y tercer informe financiero, cuando uno los mira en conjunto, implican en régimen prácticamente 63.000 millones de pesos, que es un esfuerzo muy importante en el desarrollo de la red, entregando recursos para la atención primaria, pero también la atención secundaria de especialidad, que nos permite garantizar, por tanto, y avanzar en el financiamiento de la detección, diagnóstico y atención de niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años de edad, además de la capacitación de los equipos clínicos para mejorar la calidad de la atención, lo cual, eso era el segundo informe financiero. En el tercer informe financiero se agrega además la capacidad de detección y diagnóstico para todo el curso de vida, incluyendo a las personas en el espectro autista en grupos mayores de edad. Por lo tanto, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Hacer un llamado también de tranquilidad a la ciudadanía que está viendo esta sesión. Acá hay un esfuerzo serio por parte del gobierno, incluido el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, de poder avanzar de manera muy decidida
en el cual en un plazo de no más de 4 años vamos a tener una inversión muy importante. El primer año estamos hablando de más de 27.000 millones de pesos para la red para poder avanzar en esta materia. Quiero hacer eco también de la pregunta que plantea el senador Castro con respecto a la atención preferente. A nosotros nos parece que la atención preferente es un elemento muy relevante de la discusión, pero también hay que tener claridad de que el plantear una atención preferente a las personas en el espectro autista, sin considerar la diversidad que hay también de las necesidades que tienen esas personas, puede ser contraproducente, en el sentido de que los grupos prioritarios según condición de salud y no según la necesidad de salud que puedan tener cada uno al interior, puede dar señales que son complejas para el sistema de salud. Reconociendo la necesidad de generar ajustes que faciliten la atención en salud de las personas en el espectro autista, nos parece fundamental que exista un artículo de atención pertinente, ¿no? La atención pertinente incluye el que a las personas se les dé una atención en prioridad y en calidad, en oportunidad que sea coherente con sus necesidades, relevando entonces un marco de derechos humanos de la atención de salud. Y eso nos parece muy relevante y es el énfasis que estamos poniendo en el proyecto, atendiendo este llamado que nos hace también en la comisión de cómo vamos a ir avanzando en una atención que sea pertinente para esta población y donde, quiero subrayar, hay un esfuerzo muy importante en los recursos para poder avanzar en capacidades de diagnóstico, tratamiento y cuidado con una perspectiva de curso de vida. Eso por mi parte, Presidenta, y dejo a que el ministro Jackson pueda tomar las otras preguntas más vinculadas con los temas de cuidados. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo creo que es bueno igual recalcar que los distintos informes financieros han dado cuenta del esfuerzo que se busca a nivel de Estado, y es cierto que las magnitudes que existen en otros programas sociales son muy abultados porque abordan una población en general mucho más grande que el público objetivo que buscamos abordar con este proyecto, pero quisiera corregir eso sí, porque hay un informe financiero que complementa con 600 millones de pesos, es decir, con $1 millón en lo que ya existía, pero estamos hablando de que, o sea, con no 600, casi $1 millón, pero estamos hablando, no sé, $800.000, pero estamos hablando de que este es un proyecto que en total va llegando por sobre los 61.000 millones de pesos en régimen. ¿Ya? No es un programa de baja cuantía, es un proyecto que en general está haciendo un esfuerzo importante, está comprometiendo un esfuerzo importante para un tema que es sumamente importante. Por lo tanto, corregir ese tema en referencia al presupuesto que está involucrado en este proyecto de ley por parte del Ejecutivo, y además como hacer referencia a algunas cosas que pasaron también con las indicaciones que nosotros presentamos en el mes de abril. Porque antes los programas que se estaban proponiendo estaban enfocados desde los 0 a los 19 años y nosotros lo estamos llevando a todo el curso de vida, de tal manera de poder hacerlo extensivo a los otros momentos, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas. Y respecto a los cuidados, este es un tema bien importante dentro del programa de gobierno, ¿ya? Pero cuando nosotros hemos enfocado en los cuidados, nunca lo habíamos manifestado con una población específica, ¿ya? Sino que con el conjunto de cuidadoras principalmente, pero también cuidadores que hoy día desarrollan labores de, bueno, como se dice, se autocontiene, de cuidados en distintas funciones, allí donde hay dependencia, ya sean severas o moderadas, y por lo tanto nosotros estamos enfocados en poder sacar adelante ese proyecto. No es que sea un proyecto que busque solucionar todos los problemas, pero sí necesitamos una ley marco de cuidado. ¿Ya? Una ley marco de cuidado que nos permita poder entender qué personas van a ser cuidadoras, cuáles no. Y no es que nos vayamos a quedar frenados como gobierno hasta que eso ocurra, porque como mencionábamos anteriormente, algo que es condición necesaria para poder entregar garantías, una oferta programática o, por ejemplo, atención preferente, es tener el registro. ¿Ya? Y en este caso nosotros hemos habilitado un módulo dentro del registro social de hogares para que las personas puedan complementar la información y que vamos a saber qué personas son, entregarles credenciales. Eso es puro, todo administrativo. Eso no es algo que necesite de modificación legal, lo estamos haciendo por vía administrativa para acelerar los trámites
y que las personas que hoy día cuidan, ya sea por espectro autista o por alguna otra condición que haga que se tenga que dedicar a las labores de cuidado y que esté debidamente acreditadas, nos va a permitir poder llegar a una atención preferente, por ejemplo, en temas de salud, por ejemplo, en otros trámites que podamos tener dentro del Estado. Y eso es algo que como Ejecutivo estamos comprometidos a avanzar en paralelo y por vía administrativa a lo que se pueda complementar por vía legislativa y también para hacer una prevención, porque puede que la redacción, lo estuve mirando, puede que lleve alguna confusión sobre el artículo transitorio por la pregunta que hacía el senador Flores, porque el artículo transitorio lo que dice es que va a regir tal cual como establece el artículo primero transitorio, es decir, todo lo que está en referencia a cuidadores y cuidadoras va a regir desde el mismo momento en que rige la ley, solo que una vez que tengamos ley marco de cuidados, se derogan aquellas cosas que se refieren a cuidados, solo para que no haya superposición de normativas en torno a cuidados. Otra técnica legislativa, y estamos abiertos si es que así lo determinan, es que en vez de que quede el artículo transitorio acá, luego cuando esté la ley marco de cuidados, hagamos unos transitorios en los que se eliminen o se deroguen los artículos que hacen referencia a los cuidados acá. Tiene exactamente el mismo efecto, pero para que se entienda que no es postergar o dilatar la entrada en vigencia, sino más bien que no exista superposición una vez que haya otra legislación que aborde la materia de cuidados. Entonces, con esas respuestas, yo entiendo que puede haber críticas respecto a la insuficiencia, que podamos avanzar más rápido. Nosotros estamos plenamente abiertos a que como Ejecutivo podamos establecer mesas de trabajo, tanto para el diseño prelegislativo del sistema de cuidados y la ley marco de cuidados, como también respecto a las medidas administrativas que nosotros podamos hacer para ir en ayuda y en facilitar el que las cuidadoras y cuidadores que hoy día, no solamente respecto al espectro autista, sino también respecto a otro tipo de situaciones, puedan tener beneficios claros, concretos, desde lo antes posible. Y en eso estamos trabajando. Condición para que ello ocurra es tener registros, poder saber quiénes están, cuántas personas son, cómo poder ofrecerle una adecuada oferta programática, y eso lo vamos a tener desde el mes de noviembre con el módulo en el Registro Social de Hogares. Ministro, quiero hacerle una consulta, ministro Jackson, porque cuando usted señala en que ahora vamos a abordar todo el ciclo de vida, ¿desde qué edad hasta qué edad estamos hablando? Las indicaciones del día 4 de abril, a ver, déjenme buscarlas acá. Correcto, 4 de abril. 4 de abril, ¿cierto? Sí, hasta los 19 era el 4 de abril y luego el 12 de agosto de los 19 a los 60 años. Exacto. Hasta los 60. Hasta los 59, la verdad, dice el informe financiero, ministro. Hasta los 59, disculpe, pero claro. Terminando los 59 y los 60 ya no cubre. Eso, la consulta tiene como propósito aclarar aquello, porque como el ciclo vital es desde que se nace hasta que se muere, la verdad las proyecciones de vida son en nuestro país bastante más largas, y por eso que era el propósito de la consulta, para poder clarificar, porque yo dije a lo mejor existe otro informe, pero los datos que nosotros tenemos de los informes financieros que ustedes han acompañado en la tramitación, habla en el primero de los 0 a los 19 años y en el segundo informe de los 20 a los 59. Toda la razón, senadora. Ok. No sé si hay más consultas. Yo quiero proponerle a los colegas, primero, dos cosas que podamos buscar. Yo sé que 3 comisiones unidas no es sencillo adecuar las agendas, los tiempos, los compromisos y el trabajo de todas las otras comisiones, más aún cuando ya esta semana esperamos el ingreso de la ley de presupuesto y se tensiona aún más los tiempos y la participación de muchos de nosotros en las comisiones mixtas. Pero a esta hora siempre resulta complejo arrancar por los quórums. Si es que tenemos la posibilidad de buscar junto a la Secretaría y a sus equipos alguna hora que nos permita disponibilizar un tiempo mayor, más de 1 hora en este bloque,
y comenzar la votación. Creo que ha sido largo el tiempo, hemos hecho todos los esfuerzos, no solo de escucha, sino también de diálogo con quienes tenían que presentar indicaciones que están fuera de nuestro alcance, es decir, todas aquellas que generan gastos o nuevas funciones y atribuciones para el Estado, que es en donde se juega buena parte también de las expectativas que las organizaciones tienen con este proyecto de ley. Pero dado que este proyecto de ley está en su votación en particular, que es macizo, y que además, de acuerdo a lo que nos indica la propia Secretaría nuestra, es que tiene que ir a la sala en votación en general, porque tiene que ser visto posteriormente por la Comisión de Hacienda. Creo que nosotros debiéramos ponernos como propósito despachar este proyecto de estas comisiones unidas en el mes de octubre, de manera que una vez que salga la Comisión de Hacienda de la discusión de presupuesto, volcarse también a este proyecto y así damos cierto margen también para que en los plazos... ¿Se fueron los ministros? Se cayó la conexión nuestra, debe ser mala la conexión de nosotros. Aquí estamos. Ya. Y a lo mejor en estos días en que empezamos la tramitación, esperamos pueda tener una mayor acogida las opiniones que con muy buena disposición se han vertido en esta comisión, particularmente aquellas que desde la experiencia nos dicen que si no comenzamos ahora, con algunas experiencias demostrativas en la política nacional de cuidado, es difícil dejar todo reservado para una futura ley, y creo que esto da incluso la oportunidad de comenzar a mirar cómo funcionan, cómo se pueden ir corrigiendo a la hora de tener una política más grande. Y yo creo que lo ha dicho el senador Castro, el senador Chaguán, el senador Flores. ¿Usted forma parte de la Comisión de Salud también? Senador Cast, en que precisamente uno de los elementos que está más débil en este proyecto tiene que ver con el área de salud, más allá de los montos que se puedan señalar. Y lo digo, ministro, porque particularmente en la fase de diagnóstico, y aquí creo que es un acuerdo muy transversal, se lo escuchaba a la senadora Allende en algunas sesiones anteriores, nos dice, bueno, ¿por qué si hemos tenido en esta comisión testimonios de profesionales que nos dicen, oiga, pero en otros países este diagnóstico lo hacen los médicos pediatras? ¿Por qué en nuestro país no podemos adicionar al módulo del Chile Crece Contigo un diagnóstico oportuno en el espectro autista? Y la verdad, cuando uno mira el informe financiero, uno dice, aquí los mayores recursos, pensando en el segundo informe financiero, en donde se establecen más de 450 millones adicionales en la detección y pesquisa del TEA, pero respecto de la consulta espontánea de salud mental. Es decir, cuando llegamos a esto es que ya llegamos tarde. ¿Y por qué no, de verdad, abrirse a esta posibilidad? Mire, se lo queremos reiterar en la mejor de las disposiciones de esta comisión. No creo que solo nosotros en esta comisión hayamos escuchado otras experiencias de abrirnos a que efectivamente el diagnóstico se pueda hacer de manera mucho más temprana. No estamos pensando en crear ninguna nueva mega institucionalidad, sino que a través del sistema de protección social Chile Crece Contigo, ¿por qué no incorporar en los controles de niños sanos esta pesquisa temprana en materia de espectroautismo? Lo dejamos planteado, ministro, no vamos a partir votando las indicaciones de salud, pero esperamos que podamos tener en el transcurso de esta votación, que ya la vamos a iniciar en la próxima sesión, ojalá podamos tener un giro en las propuestas de salud y donde efectivamente podamos garantizar, como lo dice el propio proyecto de ley que fue sugerido por el Ejecutivo como proyecto de garantía, bueno, que al final al final podamos decir qué es lo que efectivamente está garantizando el Ejecutivo para las familias que hoy día viven solas en esta condición. Además, llama mucho la atención que el Ejecutivo, en sus indicaciones, en la del primer paquete, haya cambiado
haya reemplazado el epígrafe los deberes del Estado. Así lo titula el Ejecutivo, los deberes del Estado. Y cuando uno comienza a mirar el articulado y dice, ¿y dónde están los deberes? Entonces, yo los invitaría, ministros, a revisar la letra de las indicaciones que están presentadas. Aún tenemos tiempo, pero vamos a comenzar a votar ya en la próxima sesión las primeras indicaciones. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, ya están sonando los timbres de la sala. Vamos a dar por levantada esta sesión. Agradecemos a los ministros Jackson y Cuadrado por haber participado también en ella y, por cierto, gracias a los colegas que han contribuido con sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta.